parte del módulo 4, Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, con las temáticas de actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y prácticas sostenibles y o sustentables. La doctora Diana Moreno es zootecnista, magíster en producción animal de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentra actualmente cursando su doctorado en estudios ambientales en la Universidad Nacional. Ha contribuido a la discusión, concepción e implementación de proyectos y productos de investigación transdisciplinarios y multiescala en sistemas agropecuarios sostenibles, transnacionales y nacionales, que aportan elementos de política pública. Se ha desempeñado como consultora, docente universitaria e investigadora en diferentes centros de investigación del país. Ha trabajado en la UPRA y actualmente es investigadora adjunta del Instituto Alexander von Humboldt. Le damos la bienvenida a la doctora Diana. Muy buenos días, el auditorio es todo suyo, doctora. Hola, buenos días a todos, muchísimas gracias. Siempre para mí será un honor participar en este espacio de la Universidad Nacional de Colombia, volver al alma mater y a este rol como docente. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también a todos los estudiantes que se encuentran o pues profesionales que se encuentran en este espacio, porque realmente el reto es grande y más en estos tiempos que estamos viviendo. Para comenzar, entonces les voy a presentar algo de lo que tiene que ver con las nociones sobre el cambio climático. Darles la bienvenida a todos, agradecer el espacio y voy a comenzar por preguntarles también cuál sería como esa expectativa que tienen en torno al aprendizaje en este espacio que vamos a compartir, ¿cierto? Y para ello, lo que voy a hacer es rodar un dado. Yo tengo por ahí el listado de estudiantes y vamos a preguntarle a un estudiante qué expectativas tiene en torno a este espacio, qué quisiera aprender, qué quisiera profundizar. Entonces, vamos a ver qué estudiante, el estudiante número 51, y que nos diga qué expectativas tiene de este proceso de interacción, intercambio del conocimiento. Pues desde mi área yo soy biólogo de la Universidad del Tolima y pienso que pues tanto del diplomado en general como de la presente sesión, mis expectativas es pues aumentar un poco mi conocimiento ya en el trabajo de campo con los productores, mejorar el entendimiento pues de cómo es ese proceso precisamente de producción y cómo se tiene que abordar para poder tener una mejor interacción. Y del día de hoy, pues yo siempre he considerado que el manejo correcto de los recursos puede llevar a generar pues unas maneras que en el país son necesarias de producción. Siempre he dicho, Colombia es un país con una vocación netamente agrícola y siempre mucha gente piensa que por ser agrícola pues es responsable del subdesarrollo. Yo pienso que si se mejoran precisamente esas pautas de producción y los acompañamientos científico-técnicos que se hacen a los productores y que se hacen a todos los niveles de la cadena de producción, pues se podrían mejorar. Mis expectativas es un poco eso, conocer más acerca de cuáles son las últimas técnicas en manejo de recursos y cómo esto se puede generar en una transferencia en tecnología, precisamente para mejorar todos los inconvenientes que se tienen en cadena. Y esa transferencia, cómo se podría llegar a hacer de una manera que sea amigable para el productor y que sea amigable pues para todos los eslabones, porque muchas veces pues esa barrera que hay entre el conocimiento científico y pasar a aplicación en campo es una barrera grande. Entonces pienso que esas son mis expectativas al momento. Listo, Diego, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con tu abordaje. Qué bueno que nos estén acompañando también biólogos en este proceso. Y pues decirles que a pesar del hecho que continuamos en una pandemia y que el tema es incierto, ¿cierto? Los sueños se pueden hacer realidad y ustedes están aquí precisamente cumpliendo un sueño y cumpliendo también una, una misión que se tiene en el país de poder aportar a esos procesos de extensión, de poder regresar a lo que tal vez el país hizo algunos años, que es bastante importante, y sobre todo, como algunos autores colombianos lo han dicho,
Precisamente una de las brechas, de los gaps que existen en Colombia es la educación ambiental en todos los niveles, ¿cierto? Y pues esto lo hemos visto también en este manejo de la pandemia, donde los que estábamos un poquito más cercanos a las ciencias biológicas, al medio ambiente, logramos sopesar y logramos entender un poco más el manejo de este SARS-CoV-2. Bueno, entonces, este sería como el contenido. Les voy a dar brevemente una presentación del curso con el correspondiente contenido temático de la sesión. Entonces, la idea es que nosotros al terminar esta sesión ya logremos entender y logremos abordar que este cambio climático es un problema mundial. Y al ser un problema mundial requiere de acciones no solo multidisciplinarias como de pronto veníamos acostumbrados, sino transdisciplinarias, es decir, que voy a dejar mi disciplina a un lado como zootecnista, como biólogo, como politólogo, y voy a tratar de entender cómo otras disciplinas resolverían esos problemas ambientales. Entonces, eso es uno de los elementos clave que ustedes se van a llevar de acá, de este escenario. Lo segundo es explorar algunos conceptos científicos que se tienen de cambio climático para que ustedes en su ejercicio central de extensión puedan lograr incorporar ese conocimiento en los territorios. Y en tercer lugar, claramente tener la mente abierta y decir, bueno, la propuesta son estrategias claramente transdisciplinarias en términos de mitigación, adaptación y prácticas ambientales que no solamente van a ser para sistemas productivos con niveles tecnológicos altos, sino también para los sistemas de agricultura familiar que encontramos en Colombia. Listo. Este sería el contenido temático de las sesiones. Yo me voy a centrar en la sesión de la mañana, en donde estaremos viendo cómo se correlacionan e interaccionan algunos conceptos clave desde lo ambiental, desde el sector agropecuario, con el cambio climático. Como también existe una diferencia marcada entre cambio climático y variabilidad climática, y todas las escuelas de pensamiento, todas las formas de referencia que tenemos en el mundo, de procesos, de estrategias de adaptación y mitigación, y para eso requerimos hacer una diferencia específica en qué sería una medida de adaptación y qué sería una medida de mitigación. Entonces, en ese orden de ideas, como ya se dieron cuenta en el primer espacio donde hicimos rodar el dado para saber qué estudiante iba a participar, en este caso esto corresponde también a los mecanismos de evaluación, que serían la participación en los talleres y los espacios de discusión propuestos aquí, la reflexión de casos de estudio, y vamos a tener una evaluación final ya transversal a cada uno de los componentes o de los módulos que tiene el diplomado. Entonces, sobra comentarles que vamos a tratar de manejar un espacio aislado de la casa, donde nos centremos y nos concentremos específicamente en este ejercicio de gestión del conocimiento. Y yo les propongo, más allá de tener un break de 5 minutos cada 55, hacer un pare a la hora y media, descansar 15 minutos y regresar para terminar esta sesión. Entonces, no sé qué opinan. ¿Los escuchamos? Sí, Perfecto. Sí, correcto, Sí, aprobado. sí, por favor. Buenísimo. Más que perfecto. Perfecto. Sí, Listo. claro. Ok. Vale. Perfecto, muy buena opción. Entonces, aprobado el tema, con eso podemos todos tomarnos un tintico, un yogur, los que no hemos desayunado, etc. ¿Qué les quiero contar yo? Precisamente, y previo a que se haya presentado este escenario de pandemia, ya se vienen haciendo esfuerzos en Colombia para tratar de articular el sector agropecuario y el sector ambiental en la resolución de problemáticas que ya nos estamos enfrentando en territorio,
Y estas serían 3 publicaciones clave, una que hizo el Instituto Humboldt en el año 2018, allí no participé, pero prácticamente en esas transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, ustedes pueden encontrar cuáles son los retos de cada uno de los sectores, incluido el agropecuario y con énfasis sobre todo en bovinos, ¿cierto? Otro de los elementos que se ha venido trabajando es ese esfuerzo que ha hecho Agrosavia en esta publicación, sí participé, en la cual pues ya desde el Sistema Nacional de Innovación se ve la necesidad de analizar los territorios desde un enfoque de paisaje, no solamente desde un enfoque de sistema productivo de la finca del productor, sino verificar esos territorios, y está estrechamente ligado con ese reto que tenía o que tiene todavía el país de transitar o de hacer un reemplazo de sistemas ilícitos, ¿cierto? En algunas regiones del país a sistemas agropecuarios. Entonces allí se hace una evaluación en donde se verifica qué resiliencia tienen esas comunidades y se analiza también este término socioecológico, que por favor váyanlo teniendo en cuenta, porque pues esto va a incluir un montón de aristas, incluida la actividad humana, los grupos humanos, perdón. Y recientemente tenemos esta otra publicación en la cual también participé con la UPRA, en donde se propone una metodología para el cálculo de la unidad agrícola familiar y se tiene en cuenta para asignar esas tierras en Colombia un espacio que precisamente se va a utilizar únicamente en la preservación de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad en los territorios de Colombia. Entonces quería contarles esas 3 publicaciones clave. Y ya empecemos a entrar en materia en términos de las nociones sobre cambio climático. En ese orden de ideas, comienzo por decirles que ya nos hemos dado cuenta a través de esta experiencia de la pandemia que el cambio climático es real, ¿cierto? Y precisamente si ustedes tienen acceso también a bases de datos como Scopus o como Science, ustedes se van a dar cuenta que se correlaciona totalmente la presencia de pandemias con la destrucción de la naturaleza, correlacionado también con los procesos de deforestación que está sufriendo no solamente la Amazonía, sino la Patagonia, que ha venido sufriendo el páramo como ecosistema estratégico. Entonces es comentarles eso, a medida que empezamos a hacer procesos de deforestación, no solo corremos como el rango de distribución de especies, en este caso asociados a los murciélagos y a las serpientes, que pues prácticamente están muy correlacionados con la presencia de SARS-CoV-2, sino como lo dice este informe, precisamente con la presencia de Zika, con la presencia de ébola en el mundo. Y esto es precisamente porque al destruir toda esta capa de bosque, lo que se está ocasionando es que algunos de los competidores entre la cadena de agentes biológicos pues no estén lo suficientemente fuertes para competirle a SARS-CoV-2. Entonces, esto es como una de las razones principales. Acá entonces ya empezamos a ver un cambio, y esto quiero que también lo incorporen en que no estamos hablando sobre el mismo escenario de los paisajes, del sector agropecuario y claramente de las actividades humanas, porque ya empezamos a tener cambios. O sea, cada vez que uno sale a la calle y ve que toda la gente tiene que seguir usando el tapabocas, uno dice algo o seguimos haciendo mal. Entonces la idea es verificar cómo desde lo que nosotros hacemos se puede resolver en parte esta problemática, porque tiene muchas aristas, ustedes eso ya lo conocen. También pues, ¿qué ha pasado? En Colombia, por fortuna, existe una alta conciencia ecológica o ambiental, en la cual a pesar de las circunstancias la gente siembra bosques de vida, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta siembra de bosques de vida se hizo en el páramo de Rabanal, que es uno de los más intervenidos y que ha sufrido una transformación bien importante, no solo por las actividades pecuarias o agropecuarias, sino por actividades como las mineroenergéticas
y de infraestructura. Entonces esto tenerlo en cuenta y también recordar que pues hemos vivido unos elementos bien complejos en términos de olas en Colombia, en donde pues claramente se evidencia la necesidad de profundizar un poco más la parte ambiental. Y que hemos tenido ya como escenarios, aparte de la pandemia, que estuvimos bien pendientes de las noticias o seguimos bien pendientes de cómo evoluciona o muta este virus, el último Omicron en África. Entonces, pues otro de los elementos que se fue dando a la par con las noticias de la pandemia fue básicamente que se empezaron a presentar fenómenos climáticos muy extremos y de forma alarmante en el mundo. No sé si ustedes vieron las inundaciones que se presentaron en Berlín, en Europa, los incendios que se presentaron en Estados Unidos, las erupciones volcánicas que se están presentando en Islas Canarias. Por supuesto, los estragos del cambio climático en América Latina, donde los cinturones agrícolas que tienen específicamente siembra de maíz, sufrieron heladas y sufrieron eventos climáticos como granizo o como nevadas que nunca antes se había dado en esos territorios. Y ya empezamos a ver en algunos de los lugares más vulnerables de América Latina, esto no quiere decir que Colombia no esté sufriendo esto en algunos lugares, porque claramente tenemos también paisajes muy similares con el Bajo Cauca, con la Guajira, en la cual pues se está sufriendo por sequía y no solamente los animales, sino también los grupos humanos. Entonces, este sería como el primer ejercicio en el que entraríamos nosotros y es precisamente analizar este video de cómo se empiezan a tener que adaptar los grupos humanos y no solamente los grupos humanos, sino los cultivos y en este caso los animales para poder afrontar esos escenarios de sequía. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente estar atentos a este video que voy a rodar, que precisamente está correlacionado con este estudio de caso de las alpacas en Bolivia, y pues vamos a estar atentos a contestar estas 3 preguntas. Yo le pediría el favor a Elizabeth que copiara las preguntas en el chat. Sería: ¿qué factores pueden haber influenciado la pérdida de fuentes de agua en el municipio de Pelechuco? ¿Cierto? Que ustedes vean qué pudo haber pasado. ¿Qué innovaciones está proponiendo la comunidad para afrontar esas consecuencias del cambio climático en este altiplano? Recordemos que allí principalmente el ecosistema que se está desapareciendo es el de Puna. Y tercero, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿qué elementos nuevos se pueden tener en cuenta para poder afrontar ese cambio climático que se está dando en esas regiones o esa problemática específica de ese sector productivo de las alpacas? ¿Listo? Entonces, no sé si ya hemos copiado las preguntas en el chat. Esta alpaca es adulta, pero tiene que aprender de nuevo a beber. Se han secado los riachuelos y lagunas del municipio de Pelechuco, al norte de La Paz, Bolivia. Y los ganaderos como Francisco y Arminda tienen que estimular a los animales para que consuman líquidos en recipientes o botellas. Tenemos que darles a los animales en bañadores para que tomen, ¿no? Y digamos, tenemos el animal, alpaca. Como no hay pasto, también tenemos que darle leches en bebedores, ya no. Todo está muriendo, las alpaquitas, las criitas, todas, hasta sus mamás están muriendo. Después estamos ayudando con leche, con cebada, con avena, estamos ayudando. Después nos está afectando con eso. Aquí no hay nada, no produce nada, ni papa, nada. La sequía causó la muerte de 20 alpacas en un solo día. Muchas quedaron aquí a 3.900 metros sobre el nivel del mar en medio del altiplano. La sequía dejó al borde de la quiebra a los lugareños que viven de la crianza de estos animales nativos del lugar, como Francisco Quispe. Ha sido mucho fuerte el calor, ¿no? Por eso, a base de ese calor, digamos, ya las aguas se están secando, que los ríos que antes venían ya no están viniendo, por eso ya se han secado, digamos.
nosotros estamos sufriendo con esto, con esta sequía, ¿no? En este municipio de Pelechuco, también de parte, digamos, para nosotros el agua también, de alguna forma teníamos que subsistir, pero para animales es un poco ya es difícil, ¿no? Son 10 las comunidades afectadas por la sequía, unas 500 familias. Justina Casilla junto a otros comunarios llegaron hasta la sede social para mostrar la cantidad de animales muertos. Los colocaron en el piso como evidencia de la emergencia. Están preocupados y piden soluciones a las autoridades. Siempre mueren los animales porque ese es nuestro sustento, ¿no? Con eso hacemos estudiar a nuestros hijos, alimentación, todo nos compramos, ¿sabes? Como no produce también nada, entonces por eso estamos muy tristes, preocupados, ¿no? Como solución incluso hemos visto, no sé, perforación de pozos puede ser construcción de montañas, represas, para el año, ¿no? Para el consumo humano recurren a un pozo de filtración de agua que debe abastecer a 22 familias. Cada familia consume un promedio de 5 litros de agua. Esto filtraba, todo bajaba hasta abajo, como río bajaba, ahora ya está secándose, por eso hemos tapado esto, por eso ahí estamos reservando hábitat para nuestra familia. Para poder destinar recursos, se ha declarado el lugar como zona de desastre, explica el alcalde del municipio de Pelechuco. Estamos ya a pocos días de ya para poder abastecer con tema de forraje, medicamentos, todo eso para los animales, ¿no? El cambio climático se hace cada vez más visible, explica el glaciólogo Edson Ramírez. Los glaciares se derriten y la evaporación es cada vez más rápida de lo normal. El impacto en el altiplano es crítico, dice. Una de las características del sitio es de que existe una estrecha relación, por ejemplo, entre lo que es el aporte por lluvias, el aporte que viene también de los nevados, y algo que es sumamente importante es un funcionamiento muy delicado de lo que llamamos los humedales de altura, o conocidos también en esta región como bofedales, y ese es el alimento también del ganado camelido que existe en el lugar. Para poder salvar sus animales y subsistir, los vecinos de Pelechuco esperan soluciones a corto y largo plazo, como una represa y canales de microrriego, que les permitan contrarrestar los efectos del cambio climático. Bueno, y tener en cuenta también que aquí en Colombia ya han sido declaradas algunas zonas de emergencia climática. Una está ubicada en Boyacá con condiciones similares en donde la ganadería bovina y la ganadería ovina que se distribuye en ese lugar pues está sufriendo problemáticas totalmente similares. Entonces, bueno, vamos a dar 5 minuticos para que ustedes puedan hacer como su participación en Miro, ¿cierto? Los que no lograron acceder a Miro pueden hacer sus aproximaciones en una hoja de papel y ya verificamos quiénes participarían en este proceso. Claro que sí, no, pues centrémonos en este tablero que está acá, es conocer qué factores hacen que en ese lugar se presente una sequía, ¿cierto? ¿Qué innovaciones hizo la comunidad y qué propondrían ustedes? Básicamente es eso. De todas formas, si quieren también pueden compartir sus propuestas o experiencias o respuestas en el correo electrónico que les llegó de Miro, de dcmoreno@unal.edu.co. Si así lo desean, también pueden hacerlo. Entonces, vamos a rodar en este momento los dados para ver qué persona va a intervenir en este momento con la primera pregunta desde su perspectiva, qué pudo haber pasado allí para que esas fuentes de agua se secaran y ese ecosistema se perdiera. ¿Me pueden colaborar, por favor? ¿Quién sería el estudiante número 14? Ok. Jaime Eduardo Bravo Calderón, por favor. Te escuchamos. Pues para mí podrían ser los cambios en el uso del suelo, ¿no? Porque no se tienen en cuenta pues las zonas de protección de recarga hídrica. Entonces esos cambios pues, obviamente van a alterar la dinámica de los ciclos biogeológicos, principalmente pues el ciclo del agua.
Listo. Bueno, entonces en ese orden de ideas ahí vemos elementos fundamentales. Uno es que tiene una reserva súper pequeñita, este espacio de Puna, que es donde se sirve la comunidad de esa fuente, única fuente hídrica. También otro de los elementos importantes es que allí no solamente se encuentra el sector agropecuario, sino que se encuentran otros sectores productivos. En este caso está la minería y pues la creación de represas bien importantes en el sector. Todo esto hace que haya un uso muy fuerte desde estos sistemas productivos en general, en términos generales ya del sector económico, estos sectores económicos, y por supuesto precisamente está correlacionado con ese cambio de uso del suelo en el cual ya no solo estas poblaciones tienen acceso a esa tierra, sino también pues tienen que compartirlo con muchas partes interesadas o actores allí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un gusto. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Vamos a rodar el dado, vamos a ver a quién le correspondería darnos su opinión. El estudiante número 29. Ok. Efraín Darío Solano. ¿Qué innovaciones propuso la comunidad para afrontar esas consecuencias del cambio climático? Bueno, ellos propusieron hacer represas y canales, ya, como para mitigar esa problemática que tienen, pues, básicamente de sed, digamos así, no tanto de la comunidad, sino de las alpacas, ¿no? Se ve muy marcada una deforestación, pues, no sé, en esas, no conozco esas zonas, pero debe ser algo así como unos páramos, pero esa es la innovación, que dicen que hagan pozos o hagan represas y canales. No sé de dónde irán a traer las aguas, pero eso es como lo innovador que tienen ellos como para esa solución. Ese es mi concepto. Listo. Y otro de los elementos fundamentales allí eran como esas alternativas de suplementación que hacían a los animales, ¿cierto? Con leche, con unas Sí. especies vegetales que estaban allí en ese territorio. El territorio de la Puna es como lo vimos en esa fuente de agua, es como en esos lugares de los páramos donde nosotros encontramos musgo, específicamente sería como el paisaje típico de ese lugar, no esa sequía que encontramos allí y esa falta de materia orgánica en el suelo. Y por supuesto hay algunas especies vegetales allí de porte medio que pueden pues estar alimentando ese paisaje, que es otra de las estrategias que pueden desarrollar. Y entonces, desde la perspectiva de, vamos a ver qué estudiante nos acompañaría, el número 71, habría o qué elementos nuevos se podrían proponer allí para que ellos afronten ese tema. Yo propondría, digamos, hay unas nuevas acciones de muros atrapa humedad, que muchas zonas de lo que es Bolivia, Perú, ya en Perú se están, digamos, tomando y tienen buenas, porque estas barreras atrapa humedad tienen mucha acción porque se atrapa mucha agua. También podrían hacer, digamos, pozos subterráneos para, pues, sacar agua para la comunidad, porque ellos están en pozos de infiltración. Reforestaría también las zonas de los humedales y el páramo, porque como ellos vienen es sobre el páramo, entonces tocaría era primero intervenir arriba donde está la afectación, a causa de, digamos, del cambio climático que ha venido resecando esta zona y la reconvención de humedad. Y también pues tendría cuidado en especies que sean típicas de la zona, para reforestar, típicas de la zona, que llamen agua, que consuman poco y que se pueda hacer un microclima,
digamos, cambiar este entorno. Y otra cosa en adaptación, también haría primero, digamos, una sensibilización a la comunidad para decirles o para ayudarles a comprender qué fue lo que causó esto y qué medidas sobre las afectaciones a los recursos que ellos están tomando y que los animales están tomando podrían ayudarnos a mitigar o mucho a adaptarnos a este cambio y a poder mitigar estas acciones. Listo, Erika, muy bien, muchas gracias. Entonces, precisamente de eso se trata ese concepto de ganadería regenerativa que ustedes han venido escuchando a lo largo sobre todo este 2021, que eso tiene como unos elementos de fondo y del por qué se está hablando en el país de este tipo de ganadería. Y en ese caso, otra de las formas sería decirles a ellos, bueno, estamos en un lugar extensivo, ya se ha aprobado, por ejemplo, en parques nacionales naturales como Yellowstone, si sacan a los animales, a los bovinos de ese territorio, lo que hacen ellos es que no pueden aportar materia orgánica a ese suelo. Entonces, la solución no está del todo en saquemos a todos los animales o saquemos a todos los humanos que están allí habitando este territorio, sino ver cómo serían esas cargas animales totalmente de acuerdo con los límites planetarios y con las condiciones biofísicas que tienen los países, o en este caso, esta zona de Bolivia, y pues empezar a ver cómo desde el gobierno se lograra hacer como un pastoreo un poco más intensivo, ¿cierto? Donde se haga un buen aprovechamiento de esa materia orgánica que además es poderosa en estos, pues en estos animales como la alpaca por su contenido alto de nitrógeno. Bueno, yo voy a continuar, no sé si están viendo mi pantalla. Muchísimas gracias a los estudiantes que intervinieron por sus aportes muy valiosos. Entonces, de eso se trata este espacio de discusión e interacción. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, entonces vamos a continuar con algo de historia. Entonces, este tema de la ciencia del clima no es un tema que sea totalmente nuevo, de hecho, se ha venido abordando desde el año 1824, donde la gente tenía un poquito más de tiempo de sentarse a pensar, a razonar y a filosofar, y son precisamente esos conceptos base que nos acompañan el día de hoy. En el caso de Jean-Baptiste, él lo que hizo fue verificar y calcular esa temperatura promedio de la Tierra, entonces dijo que podía ser mucho más fría de lo observado y correlacionó o razonó que puede llegar a ser por la dinámica que se presenta en la atmósfera, donde tanto el Sol como la Tierra puedan absorber alguna cantidad de todo este proceso de radiación infrarroja y emitirlo de vuelta a la superficie del planeta. Después, en el año 1856, una de las mujeres que aportó a esto, Eunice Foote, lo que hizo fue sugerir, bueno, puede llegar a haber algunas variaciones en las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y esto puede que nos cambie el clima de cierto modo. Entonces, ese fue su aporte fundamental. John Tyndall, en este caso, probó que el vapor de agua y de otros gases de efecto invernadero se absorben fuertemente o absorben fuertemente más vale la radiación infrarroja, que precisamente es la que protege a este sistema Tierra de esas emisiones. Está Svante Arrhenius, en este caso ya lo que hizo fue publicar un paper y dar como unas temperaturas aproximadas de lo que puede incrementarse en la Tierra esas temperaturas, y son las que hoy también estamos manejando desde estos escenarios de la COP26. Entonces, todo esto pues viene desde 1800. Otro de los elementos fundamentales fue desde la geología en 1930, donde se caracterizaron los ciclos de la edad del hielo y se asociaron a características que presentaba la órbita de la Tierra.
Gay Kendall lo que hizo también fue observar la conexión entre el calentamiento global y el dióxido de carbono, y uno de los últimos aportes fue poder empezar a hacer, porque se sabía que se emitía carbono, pero poder hacer esas mediciones de dióxido de carbono. Se hicieron los primeros ensayos en Hawái. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de WordWall, se llama, no sé si podemos compartir el enlace. Entonces, empezar a ver esos aportes, entender que esto se dilucidó desde 1800 y empezamos entonces a entender que el clima va a estar siempre cambiando, que esa es la naturaleza del, digamos, del sistema global, del sistema Tierra. Y una de las razones por las cuales el clima va a estar siempre cambiando es la orientación de la Tierra, que no va a ser siempre constante. Entonces, en este caso, pues ya lo vemos desde las posiciones en las cuales esa excentricidad orbital de la Tierra pues da una inclinación. Precisamente esa es la razón por la cual en todos los meses del año, dentro de los lugares en donde estamos viviendo, el sol no se proyecta de la misma forma, ¿cierto? Y lo que pasa es que estos ciclos también actúan conjuntamente para desencadenar lo que ya nosotros conocemos como las edades o eras del hielo. Entonces, esas edades o eras del hielo están totalmente correlacionadas con esas fluctuaciones naturales entre la era global del hielo y entre los periodos que sean más cálidos. Entonces está desde la naturaleza orbital de la Tierra que cambie el clima, ¿cierto? Por otro lado, pues tenemos también algunas afectaciones que se pueden dar en el cambio de clima. Todas estas actividades volcánicas que encontramos principalmente distribuidas en Hawái, en las Islas Canarias, en las Islas Galápagos, ¿cierto? En algunas islas también por allá hacia Malasia, empiezan a afectar el clima planetario porque claramente pues están aportando no solamente gases y emisiones a la atmósfera, sino también una gran fuente de calor. Entonces esta es básicamente la lava que empieza a aportar el volcán Cumbre Vieja en el Parque El Paso en la isla de La Palma, en Gran Canaria, donde también pues vimos algunas actividades humanas poco coherentes, ¿no? Como el incremento de turistas para poderse tomar las fotos allí en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que normalmente suceden. Tenemos también una afectación del clima planetario precisamente también debida a que el Sol tiene una actividad y a que ese Sol está haciendo una serie de tormentas solares que pueden llegar a impactar la Tierra, ¿cierto? Entonces, principalmente todos estos reportes, no sé si están viendo mi pantalla, están dentro de la NASA, ¿sí? Y esto pues, es una actividad lindísima, ¿cierto? Cuando uno consulta cualquier tema en la NASA, hoy que tenemos también eclipse solar, entonces, eclipse lunar, entonces pues podemos pensar un poco o verificar cómo puede llegar a ser esa dinámica acá. Entonces lo que hace es prácticamente desde la corona solar hacer como eyecciones de masa que se convierten en radiación y que se envían a la Tierra. Eso es precisamente otro de los elementos que nos está dando cuenta de pues, el clima puede cambiar porque es una actividad normal, ¿cierto? Y finalmente llegamos a algo que nos compete a todos desde todas nuestras disciplinas y es lo que algunos científicos han acuñado como el antropoceno. Y ese antropoceno precisamente es que en este momento existe una mayor afectación al cambio climático debido a nuestras actividades humanas, en las cuales ya encontramos islas completas, tal vez del tamaño de Hawái en el Océano Pacífico, que han sido creadas con plástico, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos también algunas transformaciones de los ecosistemas como en la Puna,
y yo los invitaría entonces a que se den 2 minuticos para visitar esta galería de arte que está precisamente dedicada. No sé si me puedes por favor ayudar a compartir, Elizabeth, el link. Claro que sí. Listo, muchas gracias. Entonces es simplemente que ya pues desde todas las disciplinas, incluida la disciplina de las artes, se están preocupando por entender cuál sería esa huella humana. Ya estamos hablando de huella humana también en procesos de investigación y cómo han cambiado esos ecosistemas debido a esa huella humana. Entonces aquí ya le damos entrar a la exposición y podemos ver precisamente cómo se representa la huella espacial humana dentro de este sistema humano, ¿cierto? Todas las afectaciones o las representaciones que se pueden dar desde la actividad humana como es la industria, todas las emisiones que se realizan en esta actividad productiva, ¿cierto? Muchas reflexiones de lo que el antropoceno en este momento está aportando. Como precisamente algunas poblaciones, y dentro de esas están muchas colombianas, han tenido problemas en el acceso y en la calidad de agua. Si nosotros vemos los reportes que hace precisamente el IDEAM en Colombia, en los mapas de 2019, hay un link que se llama Colombian Mapas. Allí encontramos que todavía pues solamente el 20% del país tiene acceso a agua potable. Entonces todo esto es como darnos cuenta de dónde estamos parados, ¿cierto? Y cómo podemos llegar a tener como esos elementos clave. Entonces para que lo visitemos, no sé si ya todos han logrado como verificar cada una de las obras de arte que se encuentran allí, el derretimiento de los glaciares, el cambio de los ecosistemas. ¿Todos lograron acceder? No tenemos el link todavía. No, doctora, todavía no he podido compartir el link. Ah, ok, entonces un segundo. Ya les comparto. Problemas con el equipo. Listo, entonces yo les colaboro sin problema. A ver, ya íbamos acá, ¿no? Entonces, bueno, esto se está haciendo en galerías de arte de Francia. Y pues bueno, va a estar disponible para que ustedes la puedan como navegar con tiempito. ¿Listo? Entonces les voy a dar ahí 2 minuticos para que puedan navegarlo. Mientras lo van navegando, entonces yo les voy contando un poco cómo nace este tema del antropoceno, ¿cierto? Entonces, el antropoceno básicamente se desprende como de 2 raíces griegas. La primera es antropos, que es ser humano, y la segunda es kainos, que es nuevo. Entonces es como todo ese impacto, todo lo nuevo a través de las actividades humanas que hemos visto. Por ejemplo, cuando uno viaja en la profunda Guajira, nos damos cuenta que al lado y lado de la carretera encontramos todavía basura, que hay un problema como de basuras en ese territorio. Eso puede ser catalogado como periodo de antropoceno. ¿Qué reconoce el antropoceno y cómo se define? Entonces es un nuevo término que acuñan unos científicos para decir, estamos en una nueva época geológica, y subrayan el papel central que tiene el ser humano en la geología, en cómo ha cambiado la topografía en algunos territorios, la ecología, y también reconoce que el ser humano es ahora una fuerza ecológica y ambiental de primer orden, porque ha podido transformar no de una buena forma, de buena forma en algunos casos, de una no tan buena en otros, ¿cierto? Entonces es tan importante o más importante que las fuerzas naturales, porque dependiendo de ese comportamiento y de esas actividades tendremos
un poco consecuencias como esta pandemia. Todavía no se tiene dentro de la comunidad científica un día exacto de cuándo fue ese inicio de periodo al que se refiere el antropoceno. Simplemente se está usando muchísimo más en el tema. ¿Hay alguien levantando la mano? Floricelda. Me disculpan, se me activó sin querer. Ah, no hay problema, no te preocupes. Y bueno, entonces cada vez es mucho más fuerte en las ciencias de la tierra, en las ciencias del medio ambiente, en las ciencias sociales. Nosotros también dentro de las ciencias agropecuarias, los que nos dedicamos al tema de la gestión territorial de la biodiversidad. Y ustedes pues han visto que hemos tenido una mayor cobertura desde los medios de comunicación de este concepto. Entonces, en el tema del antropoceno, hay como dos visiones allí, ¿no? La primera es que posiciona al ser humano dentro de una nueva relación con la naturaleza, donde pues se tiene esa necesidad y esa misión de poder recuperar algunas áreas que están ya devastadas. Y lo segundo es también como desde el cliché de las personas con mayores ingresos en el planeta, ¿cierto? Que vienen cambiando de una u otra forma o aportando esos impulsores que hacen que la Tierra cambie mucho más rápido en términos de clima y en los últimos 100.000 años. Entonces esto como resultado del incremento de los gases de efecto invernadero, precisamente el CO2 como el central, más rápidos que cualquier tiempo desde la época de los dinosaurios. ¿Y por qué se da esto? Precisamente este año, o sea, con pandemia, es decir, con pandemia, con elementos de la mayor deforestación que se ha vivido en los últimos años en la Amazonía, pues también se viven a la par carreras de lanzamientos espaciales precisamente dados o por Elon Musk o por Richard Branson, en donde la idea es poder implementar ese turismo espacial y donde la idea es pues tener al planeta Tierra como uno de los parques principales porque vamos a estar ya habitando Marte desde esa perspectiva. Entonces sí existe alguna experiencia de científicos que se han sentado con estas personas y les han dicho es importante que ustedes empiecen a invertir en la regeneración de los ecosistemas y no sigan aportando, por ejemplo, en esos lanzamientos espaciales, lanzamientos de satélites y turismos espaciales, porque esto nos está aportando muchísimo más toneladas de carbono, en este caso, que lo que puede llegar a emitir un ovino o precisamente el ser humano, que es uno de los que menor emisiones hace per se por su rol dentro de la naturaleza, pero ya cuando lo ponemos en términos de actividades humanas, ese elemento va en incremento. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucedería allí? Se tiene entonces la introducción del antropoceno como concepto, ¿cierto? Y fue un término acuñado precisamente por un premio Nobel en química atmosférica que les dice, bueno, este es un nuevo periodo, hemos hecho demasiados cambios y ya no deberíamos estar llamando esta era geológica como Holoceno, sino como Antropoceno. Entonces, en este caso, aunque ustedes saben que la información se mueve bastante rápido, aunque en las últimas semanas fue el cambio como de esta teoría de la mega extinción, que fue debido a actividades humanas, en donde se desaparecieron principalmente mamíferos, aves, anfibios, reptiles y artrópodos, entonces ya han ido verificando como otros elementos que están desdibujando esta teoría y que se da pues correlacional con también actividad volcánica y otros elementos que se tienen allí. Entonces, desde la óptica de la primera teoría, que es esta sexta mega extinción dada Ay, Simón, pero esto te sirve. ¿Alguien tiene el micrófono abierto de pronto? Julián, por favor, verificamos. Cerramos el micrófono. Julián Vivas.
Gracias. Entonces se da esta sexta mega extinción, ¿no? Principalmente debido a esas actividades humanas. Hay otra teoría, y es que de pronto el antropoceno pudo haber comenzado desde la revolución industrial, más o menos en 1820 a 1840, donde al tener como todas esas transformaciones tecnológicas y sociales, la atmósfera va a tener un cambio relevante y por ende, debido a las actividades humanas, se debe reconocer otro periodo de tiempo. Entonces, esto es esencial para conocerlo. Entonces, existe una controversia detrás de eso cuando los humanos nos convertimos entonces en un modelador de la Tierra. O sea, antes la naturaleza tenía sus propias dinámicas, tenía sus sinergias, tenía sus compensaciones y al entrar la acción de la actividad humana empezamos a modelarla en una forma muchas veces que no es la adecuada. Entonces existen varias teorías. La primera teoría se llama la de la gran aceleración, que fue precisamente cuando coincidió y que apoya mucho el concepto del antropoceno, y es que empezó a haber una aceleración, por ejemplo, en el desarrollo de los vehículos, de los motores, de también, pues, por ejemplo, el uso de fertilizantes, turismo, donde empezó a haber una mayor movilidad de la gente y en áreas que no se tenían demandas de agua altas, como sucede, por ejemplo, en Santa Marta, cuando todos nos vamos para allá de turismo, pues empieza a haber como una afectación para la comunidad local en ese acceso al agua potable. También en Carmen de Apicala y en otros lugares del país sucede. Entonces es precisamente cuando empiezan a haber extinción de especies, empieza a haber una mayor frecuencia de eventos de inundación, donde empieza a tener un mayor proceso tecnológico y a intervenirse mucho más los ecosistemas acuáticos, marinos, de humedal en este año 1950. Otra de las teorías es que fue hace bastante tiempo, hace 5.000, 8.000 años, correlacionado con los primeros agricultores que llegaron y que lo primero que hicieron fue eliminar los bosques para poder implementar la agricultura en la forma en que querían desarrollarla. Y esto lo que hizo fue básicamente liberar unas altas cantidades de CO2 y con ello empezó a cambiar potencialmente el clima. Entonces esta es otra de las teorías. Incluso nosotros vemos que algunas veces en Colombia, de pronto para hacer muy conocido determinado forraje en las regiones, se pide que por favor se quite el bosque para que los nutrientes de esos forrajes se concentren y puedan ser mucho más disponibles para los animales. Y allí no se tiene en cuenta entonces el secuestro de carbono que pueden hacer los árboles o que puede hacer el mismo suelo, para poder verlo ya como en un sistema mucho más amplio, y esa es la razón por la cual ustedes también están viendo un gran auge de los sistemas silvopastoriles, de lo que desde la Universidad de Antioquia, Nichols y Altieri han denominado como la revegetalización de praderas. No solamente tener un monocultivo, sino tratar de ver cómo, eso está en estos libros que tengo por acá, tratar de ver cómo se pueden llegar a integrar nuevos modelos. Esto lo trabajaremos en la parte práctica, ¿cierto? Entonces, pues hay otros autores también desde la Universidad de Antioquia que prácticamente son como los pioneros, como José Oscar Sierra, en los cuales pues se hace un estudio en la selva, en la profundidad, en la Colombia profunda, de cómo llevan comunidades indígenas y cómo se pueden hacer cultivos y manejos agroecológicos de pasturas y de cultivos forrajeros en el trópico. Entonces, es ver que entró esto y colaboró con el antropoceno, pero que ya afortunadamente hay esfuerzos en nuestro mismo país para poder afrontar estos, tal vez, no lo llamemos errores, estas formas en que, estas curvas de aprendizaje que tenemos desde todas las aristas en todos los sectores de Colombia. ¿Qué sucede? Otra teoría. Entonces, no sé si ustedes conozcan
pero además de la ganadería bovina, o sea, no estamos en tan alta proporción en comparación con los arrozales húmedos. Entonces, en los estudios que se han hecho, en las emisiones de carbono de los arrozales húmedos, tenemos unas altas cantidades de metano y esto lo ha venido trabajando, en este caso, el proyecto Biocarbono, ¿cierto? Entonces, este proyecto Biocarbono se está desarrollando entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Entonces, hacia allá va a evolucionar el tema, hacia un trabajo conjunto que se siga haciendo, en el cual se reconocen los beneficios no relacionados con el carbono y los beneficios relacionados con el carbono. Entonces, les voy a compartir en el chat esta lectura para que ustedes de una forma rápida puedan hacer como un escáner de la información así súper rápida y logren dar cuenta de cuál sería la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo. Entonces, acá encontramos información relevante que tiene que ver con cuáles serían esos principales gases de efecto invernadero que nosotros venimos aportando desde la agricultura. Entonces, voy a darles 5 minuticos para que ubiquen rápidamente a través de escáner, así como si fueran a presentar un examen de inglés, leyendo como las primeras líneas de cada uno de los elementos o centrándonos en los cuadros para que vayamos teniendo la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles han sido esos gases de efecto invernadero que se han estudiado principalmente en Colombia en la agricultura y la ganadería? Entonces, ya todos cuentan con el link, con la pregunta en el chat para que puedan navegar. Ok, tenemos a Iván René. Iván René Martínez, por favor. Muy buenos días. Buenos compañeros. días. Muy buenos días. Haciendo un estudio rápido del artículo, observo que es las aplicaciones de gases que se producen por la aplicación del CO2, por aplicación de cal dolomita. Eso sí me llamó mucho la atención. Otro que tenemos es por la aplicación de fertilizantes sintéticos, como es el óxido nitroso, y por la cuestión de los arrozales se está produciendo el metano. Más adelante hay una parte de lo que es la aplicación de aerosoles en la parte del artículo, pero no pude vislumbrar más. Listo, entonces este es un material bien importante, el IDEAM con personas también del sector agropecuario y personas del sector ambiente han logrado venir como, han logrado evaluar, si ustedes ven ahí ya hay datos que comparan la Orinoquía con el Meta, ¿cierto? Entonces ya digamos que en términos de sistemas de información y de fuentes de información el país ha avanzado bastante y ha también comprobado y consolidado que precisamente estos sistemas de producción de arroz también son unos de los mayores emisores de metano y allí es cuando empezamos a hablar de cómo podemos crear o cómo podemos proyectar algo que se denomina reconversión productiva en algunos casos, regeneración del ecosistema en otros, ¿cierto? Y ver cómo se puede llegar a sopesar este elemento que prácticamente nosotros tenemos y seguimos teniendo la misión de contribuir a la canasta familiar en los países y que podemos hacerlo de una forma más eficiente en términos ambientales. No sé, ¿hay alguien levantando la mano? O... Sí, buenos días. Adelante. Doctora, yo quería preguntarle sobre cuál es la diferencia entre el concepto de antropoceno y antropogénico, porque creo que son bastante similares para mí. Bueno, en el antropoceno se relaciona, en los dos, el centro es el ser humano, ¿cierto? Antropogénico es precisamente también todo lo que puede llegar a generar el ser humano a través de sus actividades. Entonces puede llegar a suceder, ¿sabes? Como sucede con los términos sostenibilidad y sustentabilidad, que son traducciones que se hacen del inglés en dos palabras del español.
pero los dos están totalmente correlacionados con las actividades humanas y lo que se ha desarrollado, como les comentaba, de las islas flotantes de plástico, por ejemplo, ya cuando uno va a lugares donde había una montaña hermosísima, pero ya no está porque todo ese material lo han cogido para poder construir o soportar la infraestructura urbana, que bueno, sucede en algunas partes de los cerros orientales de Bogotá. Entonces, para contestar tu pregunta, se puede abordar como el mismo concepto, el más conocido es antropoceno, ¿cierto? Y precisamente pues está correlacionado también con los sectores agroalimentarios en los cuales nosotros estamos un poco más inmersos y cercanos, ¿no? Listo, eso es como parte de las teorías. La cuarta teoría es precisamente cuando colisionó y hubo ese encuentro entre el nuevo y el viejo mundo hace más de 500 años, donde nosotros con el simple hecho de recorrer entre Boyacá y Cundinamarca, ¿cierto? Nos damos cuenta que precisamente ellos hicieron los españoles, una enorme repoblación forestal, que pues no daba cuenta de algunos árboles nativos. Yo no sé si ustedes conozcan, en Bogotá existe el nogal, ¿cierto? El nogal era asociado como uno de los árboles más sagrados de los muiscas, y este árbol prácticamente, si ustedes visitan zonas como Sogamoso, Isa, no se encuentran. En Bogotá sí se distribuyen de cierta forma, y más con los esfuerzos que ha hecho el Jardín Botánico, pero sí hay que reconocer que existe una enorme repoblación forestal en términos de especies introducidas, ¿no? Que claramente tienen algunos servicios ecosistémicos que nos han servido muchísimo, sin embargo que podemos llegar a redireccionar esa utilización. Entonces, al abordar estos elementos principales, nos hacemos nosotros desde... Perdón, Dexia Alejandra, ¿quieres compartir algo? Estimada experta, sí, estimada experta, te quedan 5 minuticos para empezar el receso, disculpe interrumpirme. Listo, terminamos esta diapositiva y salimos sin problema. Entonces, desde el sector agropecuario y desde todas las áreas del conocimiento que van a empezar o han venido trabajando en él, nos hacemos varias preguntas desde esta óptica, ¿cierto? La primera es que si nosotros realmente desde los sectores agroalimentarios estamos teniendo impactos negativos sobre los ecosistemas, si nosotros seguimos así, probablemente provoquemos y ya estamos provocando la séptima mega extinción de una forma como lenta, pero digamos cada vez más marcada en la desaparición de especies en algunos territorios. Otra de las preguntas es ¿qué significa ser humano y qué significa ser humano trabajando dentro de las ciencias agropecuarias con este reto global de cambio climático? También recordar que este antropoceno no ha terminado y que claramente está por verse lo que cada área del conocimiento va a poder aportar a que este periodo se vaya reversando y se vaya reversando la pérdida de biodiversidad y la transformación de los ecosistemas. Otro de los elementos vitales que tenemos allí es que el antropoceno, entonces en este caso, estamos viendo que se encuentra un 90% de la biomasa de mamíferos, y de esa biomasa de mamíferos que nosotros tenemos, eso se mide, la biomasa de las especies se mide en carbono, entonces 90% lastimosamente está correspondiendo a seres humanos y a especies de producción ganadera, ¿sí? Entonces es como ver, bueno, nosotros estamos inmersos en estos sistemas, sin embargo, pues podemos tratar de aportar a incrementar biomasa de otros animales. Por ejemplo, esta lista roja de los mamíferos amenazados en Colombia, donde tenemos principalmente al oso de anteojos, ¿cierto? Entonces, para que pensemos en ello, mientras nos vamos a tomar el cafecito, a tomar el yogurcito y regresamos a la segunda sesión, ¿listo? Entonces, vayamos pensando en esos elementos centrales.